Muy buenos días. El día de hoy voy a compartir con ustedes un texto llamado Tratamiento psíquico, entre paréntesis, tratamiento del alma. Este texto fue escrito por Sigmund Freud en el año de 1890, 10 años antes de que él publicara su obra magna y que da inicio al psicoanálisis, la interpretación de los sueños. Recordemos, estamos ahorita en la lectura del primer tomo de la obra de Sigmund Freud, en la edición Amor Ortu, conocida como la Standard Edition. Estas primeras palabras son de James Strachey, del compilador de la obra, de la edición Amor Ortu, o la Standard Edition, y nos comenta que hay 4 ediciones en alemán, la primera en 1890, la segunda en 1937, la tercera en 1942 y la cuarta en 1975. En cuanto a las traducciones al castellano, encontramos 3 nada más. La primera de 1955 se llamó Psicoterapia, entre paréntesis, tratamiento por el espíritu, traducida por Ludovico Rosenthal. La segunda edición fue en 1968 con el mismo título y la tercera en 1972 con exactamente el mismo título. Comienza James Strachey una introducción de un solo párrafo. Dice, Die Gesundheit, es decir, la salud, era un manual de medicina concebido como una obra de divulgación en 2 volúmenes, que reunía gran número de colaboraciones de distintos autores. El artículo de Freud, que integraba una sección del primer volumen dedicada a diversos métodos terapéuticos, se reimprimió sin modificaciones en la segunda y tercera edición, ocupando las mismas páginas que en la edición original. Para más datos referentes al descubrimiento de la primera edición de este artículo, véase mi introducción en las páginas 69 y 70 de la Standard Edition, volumen número 1. James Strachey. Entonces, comenzamos el texto de Sigmund Freud, que empieza con la palabra psique, entre comillas. Psique es una palabra griega que en alemán se traduce como Seele. La estoy leyendo S-E-E-L-E. Inmediatamente dice alma. Según esto, tratamiento psíquico, entre comillas, es lo mismo que tratamiento del alma, entre comillas. Podría creerse entonces que por tal se entiende tratamiento de los fenómenos patológicos de la vida anímica, pero no es este el significado de la expresión. Tratamiento psíquico, entre comillas, quiere decir más bien tratamiento desde el alma, ya sea de perturbaciones anímicas o corporales, con recursos que de manera primaria e inmediata influyen sobre lo anímico del hombre. Continúa el texto. Un recurso de esa índole es sobre todo la palabra, y las palabras son, en efecto, el instrumento esencial del tratamiento anímico. Aquí Sigmund Freud va a usar una palabra, lego, y de hecho, si mal no recuerdo, la usa varias veces en este texto. Aquí les quiero hacer un comentario. Lego se refiere a una persona que no es médico, que no es doctor. Eso es lo que quiere decir en este texto y en general en toda su obra. Por ejemplo, ¿pueden los legos ejercer el psicoanálisis? Quiere decir, ¿pueden aquellas personas que no son doctores ejercer el psicoanálisis? Entonces, lo que voy a leer como lego se entiende como alguien que no es médico. Continúo con el texto. El lego hallará difícil concebir que unas perturbaciones patológicas del cuerpo y del alma puedan eliminarse mediante meras palabras, entre comillas, meras. Pensará que se lo está alentando a creer en ensalmos y no andará tan equivocado. Las palabras de nuestro hablar cotidiano no son otra cosa que unos ensalmos desvaídos. Aquí la palabra desvaído es una palabra que yo usualmente no uso, por eso dudo al leerla. Continuaré con el texto. Pero será preciso emprender un largo rodeo para
hacer comprensible el modo en que la ciencia consigue devolver a la palabra una parte siquiera de su pristino poder ensalmador. También los médicos de formación científica aprendieron solo recientemente a apreciar el valor del tratamiento anímico. Esto se explica con facilidad si se repara en la evolución de la medicina durante los últimos 50 años. Recordemos, este es un texto de 1890. Tras un periodo bastante infecundo, en que dependió de la llamada, entre comillas, filosofía de la naturaleza, la medicina, bajo el feliz influjo de las ciencias naturales, hizo sus máximos progresos como ciencia y como arte. Ahondó en el edificio del organismo, mostrando que se compone de unidades microscópicas, las células. Aprendió a comprender en los términos de la física y de la química cada uno de los desempeños vitales o de las funciones, y a distinguir aquellas alteraciones visibles y aprehensibles en las partes del cuerpo que son consecuencia de los diversos procesos patológicos. Por otro lado, descubrió los signos que delatan la presencia de procesos mórbidos profundos en el organismo. Identificó además un gran número de los microorganismos que provocan enfermedades y, con ayuda de estas intelecciones que acababa de obtener, redujo extraordinariamente los peligros de las operaciones quirúrgicas graves. Aquí hay una nota, la nota número 1, en cuanto a la frase que usa en un principio Sigmund Freud de filosofía de la naturaleza. La nota 1 nos refiere la escuela de pensamiento de tipo panteísta asociada con, sobre todo, al nombre de Schelling, que predominó en Alemania en la primera mitad del siglo XIX. Schelling, estoy leyendo S-C-H-E-L-L-I-N-G. Ese es el fin de la primera nota. Entonces, voy a retomar el texto desde o después de haber nombrado los avances en la medicina para 1890. Todos estos progresos y descubrimientos concernían a lo corporal del hombre, y así, a raíz de una incorrecta pero comprensible orientación del juicio, los médicos restringieron su interés a lo corporal y dejaron que los filósofos, a quienes despreciaban, se ocuparan de lo anímico. Es verdad que la medicina moderna tuvo ocasión suficiente para estudiar los nexos entre lo corporal y lo anímico, nexos cuya existencia es innegable, pero en ningún caso dejó de presentar a lo anímico como comandado por lo corporal y dependiente de él. Destacó, así, que las operaciones mentales suponen un cerebro bien nutrido y de normal desarrollo, de suerte que resultan perturbadas toda vez que este órgano enferma, que si se introducían sustancias tóxicas en la circulación, era posible provocar ciertos estados de enfermedad mental o que, en pequeña escala, los sueños podrían variar según fueran los estímulos que se aportaban al durmiente a guisa de experimento, es decir, como un experimento. Aquí nos manda a la nota número 2 y refiere al texto de la interpretación de los sueños, que hace mención de este tipo de experimentos. Fin de la nota número 2, continúo con el texto. La relación entre lo corporal y lo anímico en el animal, tanto como en el hombre, es de acción recíproca, pero en el pasado. El otro costado de esta relación, la acción de lo anímico sobre el cuerpo, halló poco favor a los ojos de los médicos. Parecieron temer que si se concedían cierta autonomía a la vida anímica, dejarían de pisar el seguro terreno de la ciencia. En los últimos 15 años se fue modificando poco a poco esa orientación unilateral de la medicina hacia lo corporal. El cambio se originó directamente en la práctica médica. En efecto, existe un gran número de enfermos, leves y graves, cuyas perturbaciones y quejas plantean un gran desafío al arte de los médicos, pero en los cuales, a pesar de los progresos que ha hecho la medicina científica en sus métodos de indagación, ni en vida ni tras su muerte
pueden hallarse signos visibles y palpables del proceso patológico. Entre estos enfermos hay un grupo llamativo por la riqueza y variedad de su cuadro clínico. No pueden realizar una labor intelectual a causa de dolores de cabeza o fallas de la atención. Les duelen los ojos cuando leen, las piernas se les cansan cuando caminan, sienten dolores sordos o se adormecen. Padecen de trastornos digestivos en la forma de sensaciones penosas, vómitos o espasmos gástricos. No pueden defecar sin purgantes. Se han vuelto insomnes, es decir, que tienen insomnio, no pueden dormir, etc. Pueden sufrir simultánea o sucesivamente todos estos achaques, solo alguno de ellos. Pero sin ninguna duda, en todos los casos se trata de la misma enfermedad. Los signos de esta suelen ser variables, se relevan y sustituyen unos a otros. El mismo enfermo que hasta cierto momento no podía hacer nada a causa de sus dolores de cabeza, pero tenía una digestión bastante buena, al día siguiente puede tener su cabeza despejada, pero no soportar en lo sucesivo casi ningún alimento. Además, un profundo cambio en sus condiciones de vida puede librarlos súbitamente de sus achaques. Estando de viaje, pueden sentirse de maravilla y gustar sin daño de toda clase de manjares, pero de regreso a casa, quizá se vean forzados a no probar más que leche cuajada. En algunos de estos enfermos, la perturbación, es decir, un dolor o una debilidad del tipo de una parálisis, puede mudar repentinamente de costado, saltar del lado derecho al izquierdo, simétrico del cuerpo. Pero en todos puede observarse que los signos patológicos están muy nítidamente bajo el influjo de irritaciones, emociones, preocupaciones, etc. Tanto que pueden desaparecer dando sitio a un estado de plena salud y sin dejar secuelas, aunque hayan durado mucho tiempo. La investigación médica ha llegado por fin a la conclusión de que esas personas no pueden considerarse ni tratarse como enfermos del estómago, de la vista, etc., sino que hay en ellas una afección del sistema nervioso en su conjunto. No obstante, el estudio del cerebro y de los nervios de enfermos de esta clase no ha permitido descubrir hasta ahora ninguna alteración visible y aún muchos rasgos de su cuadro patológico nos disuaden de esperar que alguna vez, con medios de examen más finos, pudiéramos comprobar alteraciones capaces de provocar la enfermedad. Tales estados han recibido el nombre de nerviosidad, o bien neurastenia o histeria, y se los define como enfermedades meramente, entre comillas, funcionales, cierra comillas, del sistema nervioso. Aquí nos lleva a la nota número 3, dice, véase el volumen 2, parte 10, capítulo 4, de la obra en que se publicó por primera vez este trabajo, es decir, el manual Die Gesundheit o la salud. Fin de la nota número 3. Por lo demás, la indagación en profundidad del cerebro tras la muerte del enfermo ha sido infructuosa también en el caso de muchas afecciones nerviosas de carácter más persistente y en aquellas que presentan solo signos patológicos anímicos, las llamadas ideas delirantes o ideas obsesivas o también llamadas insania. Los médicos se vieron así frente a la tarea de investigar la naturaleza y el origen de las manifestaciones patológicas en el caso de estas personas nerviosas o neuróticas, llegándose a este descubrimiento. Al menos en algunos de estos enfermos, los signos patológicos no provienen sino de un influjo alterado de su vida anímica sobre su cuerpo. Por tanto, la causa inmediata de la perturbación ha de buscarse en lo anímico. En cuanto al otro problema, el de saber cuáles son las causas más remotas de esa perturbación que afecta a lo anímico, que a su vez ejerce después una influencia perturbadora sobre lo corporal, podemos despreocuparnos de él por el momento. Pero la ciencia médica
había hallado aquí el anudamiento para atender en su plena dimensión al aspecto descuidado hasta entonces, la relación recíproca entre cuerpo y alma. Solo tras estudiar lo patológico se aprende a comprender lo normal. Acerca de la influencia de lo anímico, desde siempre se supieron muchas cosas que solo ahora se han puesto bajo la luz correcta. El más cotidiano y corriente ejemplo de influencia anímica sobre el cuerpo que cualquiera puede observar es la llamada, entre comillas, expresión de las emociones. Se cierran comillas después de emociones. Casi todos los estados anímicos que puede tener un hombre se exteriorizan en la tensión y relajación de sus músculos faciales, la actitud de sus ojos, el aflujo sanguíneo de su piel, el modo de empleo de su aparato fonador, es decir, su voz, y en las posturas de sus miembros, sobre todo sus manos. Estas alteraciones corporales concomitantes, es decir, asociadas, casi nunca resultan útiles a quien las experimenta. Al contrario, si se pretende ocultar a otros sus procesos anímicos, muchas veces estorban a sus propósitos. Pero a los demás les sirven como unos signos confiables a partir de los cuales pueden inferirse los procesos anímicos y a menudo se confía más en ellos que en las simultáneas manifestaciones verbales deliberadas. Aquí nos lleva la nota número 4 que dice, véase el ejemplo mencionado en el historial clínico de Dora. Standard Edition, volumen 7, página 67. Fin de la nota número 4, continúo con el texto. Si mientras un hombre realiza ciertas actividades anímicas es posible someterlo a un examen más atento, se hallan otras consecuencias corporales de ellas en las alteraciones de su pulso, en los cambios de la distribución de la sangre en el interior de su cuerpo, etc. En ciertos estados anímicos denominados entre comillas afectos, la coparticipación del cuerpo es tan llamativa y tan grande que muchos investigadores del alma dieron en pensar que la naturaleza de los afectos consistía solo en estas exteriorizaciones corporales suyas. Es cosa sabida cuán extraordinarias alteraciones se producen en la circulación, en las secreciones, en los estados de excitación de los músculos voluntarios bajo la influencia, por ejemplo, del miedo, de la ira, de las cuitas del alma, del arrobamiento sexual. Aquí hay otra palabra que yo uso poco en el español, es las cuitas, C-U-I-T-A-S, cuitas. Voy a continuar con el texto. Menos conocidas pero perfectamente demostradas son otras consecuencias corporales de los afectos que ya no se incluyen entre sus exteriorizaciones. Estados afectivos persistentes de naturaleza penosa o como suele decirse entre comillas depresiva, cierra comillas, como la cuita, una vez más se usa la palabra cuita, la preocupación y el duelo rebajan la nutrición del cuerpo en su conjunto y hacen que los cabellos se encanezcan, que desaparezcan los tejidos adiposos y las paredes de los vasos sanguíneos se alteren patológicamente. A la inversa, bajo la influencia de excitaciones jubilosas, de la, entre comillas, dicha, vemos que todo el cuerpo florece y la persona recupera muchos de los rasgos de la juventud. Es evidente que los grandes afectos tienen mucho que ver con la capacidad de resistencia a las infecciones. Un buen ejemplo de ello es el que han indicado ciertos observadores médicos. La propensión a contraer tifus y disentería es mucho mayor en los integrantes de un ejército derrotado que en los triunfadores. Ahora bien, los afectos y casi con exclusividad los depresivos pasan a ser con harta frecuencia causas patógenas tanto de enfermedades del sistema nervioso con alteraciones anatómicas registrables, cuanto de enfermedades de otros órganos. En estos últimos casos, cabe suponer que la persona afectada tenía desde antes la propensión hasta entonces ineficaz a contraer esa enfermedad. Estados patológicos ya desarrollados pueden ser influidos muy considerablemente por afectos violentos. Y ello ocurre casi siempre en el sentido de un empeoramiento, pero tampoco faltan ejemplos de lo contrario.
Un fuerte susto o una cuita repentina provocan un cambio de tono en el organismo, ejerciendo una influencia curativa sobre un estado patológico bien arraigado o aún suprimiéndolo. Por último, no hay ninguna duda de que la duración de la vida puede ser abreviada notablemente por afectos depresivos o que un terror violento o una mortificación o un bochorno muy vivos puedan ponerle fin de manera repentina. Cosa notable, este último efecto es observado a veces también a consecuencia de un gran júbilo inesperado. Los afectos, en sentido estricto, se singularizan por una relación muy particular con los procesos corporales. Pero en rigor, todos los estados anímicos, aun los que solemos considerar, entre comillas, procesos de pensamiento, son en cierta medida afectivos, y esto entre comillas afectivos. Y de ninguno están ausentes las exteriorizaciones corporales y la capacidad de alterar procesos físicos. Aún la tranquila actividad de pensar en representaciones provoca, según sea el contenido de estas, permanentes excitaciones sobre los músculos planos y estirados. Un apropiado refuerzo puede hacerlas evidentes y así se explican muchos fenómenos llamativos y hasta los supuestamente, entre comillas, sobrenaturales. Por ejemplo, la llamada, entre comillas, adivinación del pensamiento. Aquí viene una palabra en alemán que no voy a leer porque pronuncio terrible el alemán. Eh, entonces voy a omitir tanto esta palabra como viene otra muy seguido. Bueno, voy a releer esto. Por ejemplo, la llamada, entre comillas, adivinación del pensamiento del, entre comillas, medium, cuando se practica un experimento como el de hacerse guiar por él para descubrir un objeto escondido, se explica por sus imperceptibles e involuntarios movimientos musculares. Todo el fenómeno merece más bien el nombre de, entre comillas, revelación del pensamiento. Los procesos de la voluntad y de la atención son igualmente capaces de influir profundamente sobre los procesos corporales y de desempeñar un importante papel como promotores o inhibidores de enfermedades físicas. Un gran médico inglés ha informado que es capaz de producir variadas sensaciones y dolores en cualquier lugar del cuerpo a que dirija su atención, y lo mismo parece válido para la mayoría de los hombres. En general, cuando se formula un juicio sobre dolores que, en lo demás, se incluye entre los fenómenos corporales, es preciso tomar en cuenta su evidentísima dependencia con condiciones anímicas. Los legos, que de buena gana resumen tales influencias anímicas bajo el nombre de, entre comillas, imaginación, suelen tener poco respeto por los dolores debidos a la imaginación, entre comillas, imaginación, a diferencia de los provocados por una herida, una enfermedad o una inflamación. Pero es una evidente injusticia, cualquiera que sea su causa, aún la imaginación. Los dolores no dejan de ser menos reales ni menos fuertes. Así como es posible producir o acrecentar dolores concentrando la atención, ellos desaparecen desviándola. Esta experiencia puede emplearse para calmar a los niños. En guerra, un adulto no siente dolor por su herida en la fiebre del combate. Y es probable que el mártir, en el ardor de su sentimiento religioso, en la consagración de todos sus pensamientos a la recompensa celestial que ya le sonríe, permanezca por completo insensible ante el dolor que le causan las torturas. La influencia de la voluntad sobre los procesos patológicos del cuerpo no es tan fácil de documentar con ejemplos, pero es muy posible que el designio de sanar o la voluntad de morir no dejen de influir sobre el desenlace, incluso en casos graves y delicados. Reclama nuestro mayor interés el estado anímico de la expectativa, por medio de la cual una serie de las más eficaces fuerzas anímicas pueden ponerse en movimiento hacia la contracción o la curación de afecciones corporales. La expectativa angustiada no es sin duda indiferente para el resultado.
Sería importante saber con certeza si su eficacia para enfermar es tan grande como la que se le atribuye. Si es verdad, por ejemplo, que en el curso de una epidemia los más amenazados son los que tienen miedo de contraer la enfermedad. El estado contrario, la expectativa esperanzada y confiada, es una fuerza eficaz de la que en rigor no podemos dejar de prescindir en todos nuestros ensayos de tratamiento y curación. De lo contrario, serían inexplicables los curiosos efectos que observamos a raíz de la aplicación de medicamentos y terapias. Ahora bien, el influjo de la expectativa confiada se vuelve patente en grado sumo en las llamadas, entre comillas, curas milagrosas, cierra comillas, que todavía hoy se consuman ante nuestros ojos y sin cooperación del arte médico. Las curas milagrosas en sentido propio se producen en creyentes bajo la influencia de escenificaciones aptas para acrecentar los sentimientos religiosos, vale decir, en lugares donde se venera a una imagen religiosa o donde una persona sagrada o divina se apareció a los mortales prometiéndoles alivio a cambio de su adoración, o donde se conservan como tesoro las reliquias de un santo. No parece fácil que la fe religiosa por sí sola pueda desalojar fácilmente la enfermedad por vía de la expectativa, pues en las curas milagrosas casi siempre intervienen otras escenificaciones. Aquí como una nota personal, después de la palabra desalojar viene entre un paréntesis la palabra verdrangen. Esta palabra es importante porque es mencionada varias veces en la obra freudiana, ¿no? No la palabra desalojar, sino lo que traducen los traductores de la palabra verdrangen. V-E-R-D-R-A con dos puntitos arriba, N-G-E-N, verdrangen. Voy a continuar con el texto. El tiempo en que se busca la gracia divina tiene que estar signado por características particulares, en especial el esfuerzo corporal que se impone al enfermo, los trabajos y sacrificios del peregrinaje, están destinados a hacerlo merecedor de esa gracia. Sería cómodo, pero harto incorrecto, negar simplemente a la fe estas curas milagrosas y explicar sus testimonios por la conjunción de un fraude piadoso con una observación imprecisa. Por más que este intento de explicación acierte muchas veces, no es suficiente para desvirtuar el hecho mismo de las curas milagrosas. Estas ocurren realmente, lo hicieron en todas las épocas y no conciernen solo a achaques de origen anímico, cuyo fundamento es la imaginación, entre comillas, y sobre los cuales pueden influir entonces particularmente las circunstancias del peregrinaje, sino también a estados patológicos de raíz, entre comillas, orgánica, que antes se habían mostrado refractarios a todos los empeños médicos. Refractarios, es decir, en contra de que no había funcionado ahí la medicina. Continuaré con el texto. Pero no hay necesidad alguna de aducir otros poderes que los anímicos para explicar las curas milagrosas. Ni siquiera en tales condiciones salen a la luz efectos que pudiéramos considerar inconcebibles para nuestro discernimiento. Todo ocurre, naturalmente, en verdad. El poder de la fe religiosa es forzado en este caso por diversas fuerzas pulsionales genuinamente humanas. La fe piadosa del individuo se ve acrecentada por el entusiasmo de la multitud en medio de la cual suele aproximarse al lugar sagrado. En virtud de este efecto de masas, en virtud de este efecto de masas, todas las mociones anímicas del individuo pueden elevarse hasta lo desmesurado. Y cuando es un hombre solo el que busca la curación en un lugar sagrado, la fama y prestigio de ese lugar sustituyen a la influencia de la multitud. Por tanto, es de nuevo el poder de ésta el que produce su efecto. Esa influencia se hace valer aún por otros caminos.
puesto que es notorio que la gracia divina solo es concedida a unos pocos entre quienes la solicitan, cada uno de estos querría constarse entre los distinguidos y escogidos. La vanidad que dormita en todo individuo viene en auxilio de la fe piadosa. Toda vez que tantas fuerzas poderosas se conjugan, no podemos asombrarnos si en ocasiones se alcanza realmente la meta. Ni siquiera los incrédulos en materia religiosa necesitan renunciar a las curas milagrosas. En ellos, el prestigio y el efecto de masa sustituyen enteramente a la fe religiosa. En toda época hay curas y médicos de moda, en particular entre la sociedad selecta. Y el afán de sobresalir y de igualarse en los más encumbrados constituyen potentísimas fuerzas anímicas. Voy a leerlo una vez más porque me parece importante. En toda época hay curas y médicos de moda, en particular entre la sociedad selecta, y el afán de sobresalir y de igualarse a los más encumbrados constituyen potentísimas fuerzas anímicas. Esas curas de moda producen efectos terapéuticos que desbordan su jurisdicción, y en manos del médico de moda, conocido tal vez por haber curado a una destacada personalidad, el mismo recurso rinde mucho más de cuanto pueden obtener otros médicos. Hay entonces taumaturgos humanos, como los hay divinos, solo que estos hombres, elevados hasta las alturas del prestigio a favor de la moda y de la imitación, pronto caen de su pedestal, según corresponde a la naturaleza de los poderes que actúan para ellos. La comprensible insatisfacción con el auxilio que brinda el arte médico, a menudo insuficiente, y quizá también la íntima rebeldía contra la compulsión del pensar científico, que espeja ante los hombres el carácter despiadado de la naturaleza, han creado en todas las épocas, y de nuevo en la nuestra, una asombrosa condición para la virtud terapéutica de personas y recursos curativos. La expectativa confiada no quiere producirse sino cuando el que cura no es médico y puede gloriarse de ignorarlo todo en cuanto al fundamento científico del arte de curar. Y cuando el recurso empleado no fue sometido a comprobación exacta, sino que viene recomendado tal vez por la predilección popular. De ahí la sobreabundancia de artes de curandería y de curanderos, que ahora vuelven a disputar a los médicos el ejercicio de su oficio. De ellos podemos decir, con alguna certeza al menos, que dañan más a menudo que benefician a quienes buscan curarse. Pero si aquí tenemos razón para censurar la expectativa confiada a los enfermos, no podemos ser tan desagradecidos como para olvidar que nosotros mismos, en nuestros empeños médicos, nos apoyamos de continuo en el mismo poder. El efecto probable de un remedio cualquiera prescrito por el médico, de una intervención que empedra, una vez más, el efecto probable de un remedio cualquiera prescrito por el médico, de una intervención que emprenda, se compone de dos partes. Una de ellas, ora más grande, ora más pequeña, pero nunca desdeñable del todo, es la aportada por la actitud anímica del enfermo, la expectativa confiada con la cual contribuye al influjo inmediato de la medicina prescrita depende, por un lado, de cuán grande sea su afán de sanar, por el otro, de su fe en que está dando los pasos correctos en esa dirección, vale decir, de su respeto al arte médico en general y, además, del poder que atribuya a la persona de su médico y aún de la simpatía puramente humana que el médico haya despertado en él. Hay médicos que poseen en mayor grado que otros la facultad de ganarse la confianza de los enfermos. A menudo, estos se sienten aliviados por el solo hecho de ver entrar al médico en su habitación. Los médicos practicaron tratamiento anímico desde siempre y en tiempos antiguos en medida mucho más vasta que hoy.
Si por tratamiento anímico entendemos el empeño por provocar en el enfermo los estados y condiciones anímicos más favorables para su curación, esta clase de tratamiento médico es históricamente más antigua. Los pueblos de la antigüedad apenas disponían de otro tratamiento que el psíquico. Además, dejaban de reforzar el efecto de pócimas y medidas terapéuticas mediante un enérgico tratamiento anímico. Los notorios recursos a las fórmulas de ensalmo, a los baños purificadores, al sonsacar sueños oraculares haciendo dormir al enfermo dentro del recinto del templo, etc. Solo por vía anímica pueden haber influido terapéuticamente. La personalidad misma del médico se rodeaba de un halo de prestigio que provenía directamente del poder divino, pues el arte de curar estuvo en sus comienzos en manos de los sacerdotes. Así, entonces, como hoy, la persona del médico era una de las circunstancias principales que permitía alcanzar en el enfermo el estado anímico más favorable para su curación. Ahora empezamos a comprender el, entre comillas, ensalmo de la palabra. Las palabras son sin duda los principales mediadores del influjo que un hombre pretende ejercer sobre los otros. Las palabras son buenos medios para provocar alteraciones anímicas en aquel a quien van dirigidas, y por eso ya no suena enigmático aseverar que el ensalmo de la palabra puede eliminar fenómenos patológicos, tanto más aquellos que, a su vez, tienen su raíz en estados anímicos. Todas las influencias anímicas que han demostrado ser eficaces para suprimir enfermedades llevan adherido algo de imprevisible. Afectos, aplicación de la voluntad, distracción de la atención, expectativa confiada. Todos estos poderes que en ocasiones suprimen la enfermedad no lo consiguen en otros casos, sin que pueda imputarse a la naturaleza de esta tales variaciones en el resultado. La autonomía de personalidades tan diversas en lo anímico es, evidentemente, lo que impide la regularidad del resultado terapéutico. Ahora bien, desde que los médicos han reconocido con claridad la importancia del estado anímico para la curación, se les ocurrió la idea de no dejar ya librado al enfermo el monto de solicitación anímica que pudiera producir y de conseguir el estado anímico favorable buscándolo conscientemente con los medios apropiados. De este empeño nace el moderno tratamiento anímico. Así, surgieron numerosos modos de tratamiento, algunos evidentes, otros comprensibles tras la adopción de complejas premisas. Evidente es que el médico, quien hoy ya no puede maravillar como sacerdote o poseedor de una ciencia oculta, preste su personalidad de tal modo que se pueda granjear la confianza y parte de la simpatía de su enfermo. Y el hecho de que no pueda conseguir ese resultado sino con un restringido número de enfermos, en tanto que otros, por su grado de cultura y sus simpatías, son atribuidos por la persona, son atraídos por la persona de otros médicos, no hace sino operar una adecuada distribución. Es que si se suprimiera la libre elección del médico, se anularía una importante condición del influjo sobre los enfermos. Toda una serie de medios anímicos muy eficaces necesariamente quedan fuera del alcance del médico. No tiene el poder ni puede arrojarse el derecho de emplearlos. Esto vale para la suscitación de afectos intensos, que es uno de los más importantes medios con que lo anímico influye sobre lo corporal. El destino suele curar enfermedades mediante grandes júbilos, la satisfacción de necesidades y el cumplimiento de deseos. Y el médico, que fuera de su arte suele ser un hombre sin poder alguno, no puede rivalizar con el destino. Quizás esté más en su poder provocar miedo y terror con fines terapéuticos, pero, exceptuando el caso de los niños,
tendría que mostrarse muy parsimonioso en recurrir a esas armas de doble filo. Por otra parte, todos los vínculos del enfermo, perdón, me equivoqué. Por otra parte, todos los vínculos con el enfermo que envuelvan sentimientos de ternura quedan excluidos para el médico a causa de la significación vital de esas situaciones anímicas. De tal suerte, el arsenal de medios de que dispone para modificar el estado anímico de sus enfermos parece de antemano tan restringido que el tratamiento anímico cultivado con deliberación no prometería ventaja alguna respecto de la modalidad anterior. El médico puede, tal vez, hacer el ensayo de guiar a la voluntad, la actividad voluntaria y la atención del enfermo, y en diversos estados patológicos no le faltan buenas ocasiones para ello. Cuando se obstina en que el enfermo se cree paralizado, eh, ejecute los movimientos que supuestamente no puede hacer, o cuando se rehúsa a examinar al angustiado que reclama su asistencia por una enfermedad sin duda inexistente, habrá adoptado el tratamiento correcto. Pero estas raras oportunidades apenas dan derecho a instaurar el tratamiento anímico como un procedimiento terapéutico particular. No obstante, por un camino singular e imprevisible se ha ofrecido al médico la posibilidad de ejercer una influencia profunda, si bien transitoria, sobre la vida anímica de sus enfermos y aprovecharla con fines terapéuticos. Desde hacía tiempo se sabía, aunque solo en los últimos decenios quedó establecida fuera de dudas, que es posible, mediante ciertas influencias benignas, poner a los seres humanos en un estado anímico asaz curioso, que tiene gran semejanza con el sueño y por eso se ha llamado, entre comillas, hipnosis. A primera vista, los procedimientos usados para producir la hipnosis no tienen mucho en común. Se puede hipnotizar manteniendo delante de los ojos inmóvil por algunos minutos un objeto brillante, o aplicando a la oreja del sujeto durante ese mismo lapso un reloj de bolsillo, o pasando repetidas veces la mano abierta frente a su rostro y miembros a corta distancia a él o de él. Pero puede obtenerse lo mismo anunciando a la persona que se quiere hipnotizar con calma, seguridad, su ingreso en el estado hipnótico, o sea, apalabrándole la hipnosis. También pueden conjugarse los dos procedimientos. Por ejemplo, se hace tomar asiento a la persona, se mantiene ante sus ojos un dedo, se le ordena mirarlo fijamente y entonces se le dice: usted se siente fatigado, sus ojos se le cierran, ya no puede tenerlos abiertos, siente pesados sus miembros, ya no puede moverlos, usted se duerme, etc. Pues bien, se repara en que lo común a este procedimiento es el encadenamiento de la atención. Los mencionados en primer término, se trata de fatigar la atención mediante débiles y monocordes estímulos sensoriales, pero todavía no se ha esclarecido satisfactoriamente cómo es que el mero, entre comillas, apalabrar provoca el mismo estado que los otros procedimientos. Hipnotizadores ejercitados indican que de esa manera puede producirse una alteración claramente hipnótica en un 80% de los sujetos, pero no se dispone de un indicador por el cual se colegiría de antemano cuáles personas son hipnotizables y cuáles no. En modo alguno, es condición de la hipnosis la existencia de un estado patológico. Al parecer, algunas personas normales se dejan hipnotizar con particular facilidad, mientras que es muy difícil conseguirlo en una parte de los neuróticos, y en los enfermos mentales se muestran enteramente refractarios, es decir, no se puede. El estado hipnótico tiene muy diversas gradaciones. En los grados más leves, el hipnotizado solo siente algo así como un ligero aturdimiento, mientras que en el grado más alto se presentan rasgos asombrosos. Es llamado, por ejemplo, sonambulismo por su semejanza con la acción, observada como un fenómeno natural de caminar dormido.
Pero la hipnosis no es en absoluto un dormir como nuestro dormir nocturno o como el producido por medios artificiales. En ella se presentan alteraciones y demuestran conservarse operaciones anímicas que faltan en el dormir normal. Muchos fenómenos de la hipnosis, por ejemplo, las alteraciones de la actividad muscular, tienen solo interés científico. Pero el rasgo más significativo y el más importante para nosotros reside en la conducta del hipnotizado hacia su hipnotizador. Mientras que aquel se comporta hacia el mundo exterior en un todo como lo haría un durmiente, vale decir, extrañando de él todos sus sentidos, permanece despierto respecto de la persona que lo puso en estado hipnótico. Solo a ella la oye y la ve, la comprende y le responde. Este fenómeno, llamado entre comillas rapport, tiene su correspondiente en la manera en que muchos seres humanos suelen dormir. Por ejemplo, la madre que amamanta a su hijo. Aquí nos manda la nota número 5. Se hacen diversas puntualizaciones sobre esto en la interpretación de los sueños. Véase el volumen 4 o en la página 236, fin de la nota número 5. Tan notable es que está destinado a permitirnos comprender el nexo entre hipnotizado e hipnotizador. Pero no es solo que el mundo del hipnotizado se restrinja al hipnotizador. Viene a sumarse el hecho de que el primero, es decir, el hipnotizado, obedece por entero al segundo, se vuelve obediente y crédulo, incluso de manera casi irrestricta en una hipnosis profunda. Y bien, en la manifestación práctica de esa obediencia y de esa credulidad se pone de relieve, como carácter del estado hipnótico, que la influencia de la vida anímica sobre lo corporal se eleva extraordinariamente en el hipnotizado. Si el hipnotizador dice, usted no puede mover su brazo, este cae inmóvil. Es evidente que el hipnotizado aplica toda su fuerza y no puede moverlo. Si el hipnotizador dice, su brazo se mueve solo, usted no puede detenerlo, ese brazo se mueve y vemos al hipnotizado esforzarse en vano por tenerlo quieto. La representación que el hipnotizador ha dado al hipnotizado mediante la palabra ha provocado justamente aquella relación anímico-corporal que corresponde a su contenido. Ello implica, por una parte, obediencia, pero por la otra, acrecentamiento de la influencia corporal de una idea. Aquí la palabra se ha vuelto a ser realmente ensalmo. Lo mismo en el campo de las percepciones sensoriales. El hipnotizador dice, usted ve una serpiente, usted huele una rosa, escucha la música más bella. Y el hipnotizado ve, huele, escucha lo que le pide la representación que se le instiló. ¿Cómo se sabe que el hipnotizado tiene realmente estas percepciones? Podría creerse que solo las finge, pero no hay razón alguna para dudar, pues se comporta como si las tuviera en realidad, exterioriza todos los afectos correspondientes y en ciertas circunstancias aún puede, tras la hipnosis, informar acerca de sus percepciones y vivencias imaginarias. Entonces se observa que él ha visto y oído como vemos y oímos en el sueño, ha alucinado. Evidentemente, es tanta su credulidad hacia el hipnotizador que está convencido de que no puede menos que ver una serpiente si aquel se la anunció. Y esta convicción influye con tanta fuerza sobre lo corporal que realmente ve la serpiente tal como, por lo demás, en ocasiones también puede suceder en personas no hipnotizadas. Observación al pasar. Una credulidad como la del hipnotizado presta a su hipnotizador solo la hallamos en la vida real, fuera de la hipnosis, en el niño hacia sus amados padres, y una actitud semejante de la vida anímica de un individuo hacia otra persona con un sometimiento parecido. Tiene un único correspondiente, pero válido en todas sus partes, en muchas relaciones amorosas con entrega plena.
La conjunción de estima exclusiva y obediencia crédula pertenece en general a los rasgos característicos del amor. Aquí nos lleva el texto a la nota número 6, que dice, Freud retoma este tema muchos años más tarde en el capítulo 8 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. No dicen qué volumen, pero fue escrito en 1921. Voy a continuar con el texto. Queda algo por informar todavía acerca del estado hipnótico. Se llama, entre comillas, sugestión al dicho del hipnotizador, que ejerce los ya descritos efectos ensalmadores. Y se suele aplicar ese nombre aún donde, en principio, solo existe el propósito de producir un efecto parecido. Al igual, perdón, aquí hay una nota, la nota número 7 nos envía al texto llamado hipnosis, que me parece es el texto que sigue. Nos dice que va a estar en la página 140 y en este momento nos encontramos en la 127. Voy a continuar con el texto. Esa era la nota número 7. Al igual que el movimiento y la sensación, todas las actividades anímicas del hipnotizado obedecen a esta sugestión, mientras que por su propia impulsión, él no suele emprender nada. Puede aprovecharse la obediencia hipnótica para hacer una serie de experimentos en extremo asombrosos que procuran hondas visiones sobre la fábrica del alma y crean en el observador un inconmovible convencimiento acerca del no sospechado poder de lo anímico sobre lo corporal. Así como se puede forzar al hipnotizado a ver lo que no está ahí, también pueden prohibírsele que vea algo que está ahí y quiere imponerse a sus sentidos, verbigracia, determinada persona, es decir, la llamada alucinación negativa. Y entonces, esa persona halla imposible hacerse notar por el hipnotizado, cualesquiera que sean las estimulaciones a que recurra. Él la trata como si fuera transparente, entre comillas, transparente. Puede impartirse al hipnotizado la sugestión de ejecutar una acción determinada solo después de transcurrido cierto lapso tras despertar de la hipnosis, es decir, la sugestión posthipnótica o después de la hipnosis. Y el hipnotizado cumple ese plazo y en medio de su estado de vigilia ejecuta la acción sugerida sin poder dar razón alguna de ella. Si se le pregunta por qué hizo eso, invocará un oscuro esfuerzo de hacerlo al que no pudo resistir o inventará un pretexto a medias satisfactorio, pero no recordará la razón verdadera, la sugestión que se le impartió. El despertar de la hipnosis se produce fácilmente por medio de la palabra autoritativa del hipnotizador. Despierte usted. En las hipnosis más profundas, nada se recuerda después de lo que se vivenció durante la hipnosis bajo el influjo del hipnotizador. Este fragmento de vida anímica permanece, por así decir, apartado del resto. Otros hipnotizados tienen un recuerdo de tipo onírico, es decir, como de sueño. Y aún hay otros que lo recuerdan todo, pero informan que estuvieron bajo una compulsión anímica a la cual no valía resistirse. Es difícil exagerar el beneficio científico que a médicos e investigadores del alma ha aportado la familiaridad con los hechos hipnóticos. Ahora bien, para apreciar la importancia práctica de los nuevos conocimientos, pongamos en lugar del hipnotizador al médico y en el del hipnotizado al enfermo. ¿Acaso no parece llamada la hipnosis a satisfacer todas las necesidades del médico en la medida en que quiere presentarse como, entre comillas, médico del alma frente a los enfermos? La hipnosis presta al médico una autoridad mayor, quizá, de la que ningún sacerdote o taumaturgo poseyó jamás, pues reúne todo el interés anímico del hipnotizado en la persona del médico. Deroga en el médico esa discrecionalidad de su vida anímica en que hemos discernido el caprichoso obstáculo
para exteriorización de influjos anímicos sobre el cuerpo. Instituye en sí y por sí un aumento del imperio del alma sobre lo corporal, como únicamente se observaba a raíz de los más potentes afectos, y la posibilidad de hacer no solo después en el estado normal, y la posibilidad de hacer que solo después en el estado normal salga a la luz lo que en la hipnosis se introdujo en el enfermo, es decir, la sugestión posthipnótica, pone en manos del médico el recurso de emplear el gran poder que ejerce en la hipnosis para mostrar el estado del enfermo en la vigilia. Así, ella ofrecería un simple paradigma del modo de curación por tratamiento anímico. El médico pone al enfermo en el estado hipnótico, le imparte la sugestión, modificada según las diversas circunstancias, de que no está enfermo, que tras despertar no registrará los signos de su dolencia. Lo despierta después y le es lícito abrigar la expectativa de que la sugestión habrá hecho lo suyo contra la enfermedad. Y tal vez, si una sola aplicación no bastó, habría que repetir el procedimiento tantas veces como fuera necesario. Solo un reparo podría hacerse abstenerse a médico y pacientes de emplear un procedimiento terapéutico tan promisorio. Si se averigua que la hipnosis contrarresta sus beneficios con un daño en otro terreno, por ejemplo, si deja como secuela una perturbación o debilitamiento permanentes en la vida anímica del hipnotizado. Pero las experiencias hechas hasta hoy bastan para aventar este reparo. Las hipnotizaciones aisladas son totalmente inocuas y aún las hipnosis repetidas no son nocivas en general. Solo hay que poner de relieve algo. Toda vez que las circunstancias hacen necesaria una aplicación permanente de la hipnosis, se produce una habituación a ella y una dependencia respecto del médico hipnotizador, lo cual no puede contarse entre los propósitos de este procedimiento terapéutico. Ahora bien, el tratamiento hipnótico significa realmente una gran ampliación del poder de acción del médico y, así, un progreso del arte terapéutico. Puede aconsejarse a todo enfermo confiar en él si es ejercido por un médico experto y digno de confianza, pero debería utilizarse la hipnosis de otra manera que la hoy habitual. Por lo común, se recurre a esta clase de tratamiento solo cuando todos los otros medios han sido infructuosos y el enfermo ya está acobardado y desanimado. Entonces, abandona a su médico, que no puede hipnotizar o no practica ese método, y acude a un médico extraño, quien las más de las veces no hace ni puede hacer otra cosa que hipnotizar. Ambas cosas son desventajosas para el enfermo. El médico de cabecera debería estar familiarizado con el método hipnótico y aplicarlo desde el comienzo cuando juzgare adecuados a ello el caso y la persona. Así, la hipnosis, toda vez que resultare utilizable, estaría a un pie de igualdad junto a los otros procedimientos terapéuticos y dejaría de constituir un último refugio o incluso la recaída desde lo científico en el curanderismo. Ahora bien, el procedimiento terapéutico hipnótico no solo es utilizable en todos los estados neuróticos y en las personas, una vez más, me he distraído. Ahora bien, el procedimiento terapéutico hipnótico no solo es utilizable en todos los estados neuróticos y en las personas y en las perturbaciones generadas por la imaginación, entre comillas, imaginación, así como en el desarraigo de hábitos patológicos, alcoholismo, adicción a la morfina, desvíos sexuales, sino en muchas enfermedades de órgano, aún de naturaleza inflamatoria, en las que se tiene la perspectiva de eliminar, aunque la enfermedad básica continúe, los signos más molestos para los enfermos, como dolores, inhibición del movimiento, etc. La selección de los casos para el empleo del procedimiento hipnótico depende enteramente de la decisión del médico. Es tiempo de disipar, empero, la impresión de que el recurso terapéutico de la hipnosis habría inaugurado una época de cómoda taumaturgia para el médico. Han de tomarse en cuenta todavía múltiples circunstancias
aptas para rebajar de manera considerable nuestras expectativas respecto del tratamiento hipnótico y para reducir a su justificada medida las esperanzas que tal vez depositó en él el enfermo. Sobre todo, resulta insostenible la premisa básica de que, mediante la hipnosis, se podría eliminar de la conducta anímica de los enfermos su discrecionalidad perturbadora. Ellos la conservan y lo prueban en la actitud que adoptan hacia el intento de hipnotizarlos. Si antes se consignó que un 80% de los seres humanos son hipnotizables, este elevado porcentaje solo se obtuvo porque se contaron entre los casos positivos todos aquellos que mostraban algún rasgo de influencia. Las hipnosis realmente profundas, con obediencia plena, como la del paradigma que tomamos en nuestra descripción, son en verdad raras, o al menos no tan frecuentes como sería deseable en aras de la terapia. La impresión que causa este hecho puede debilitarse de nuevo si se destaca que la profundidad de la hipnosis y la obediencia de las sugestiones no marchan al mismo paso. De suerte que a menudo en un ligero estado de aturdimiento hipnótico se observa un buen efecto de la sugestión. Pero aun si se considera la obediencia hipnótica por sí misma como el rasgo más esencial de ese estado, es preciso admitir que los individuos muestran su idiosincrasia en el hecho de que se dejan influir por vía de obediencia solo hasta cierto grado, pasado el cual se detienen. Las diferentes personas muestran entonces grados muy diversos de aptitud para el tratamiento hipnótico. Si se llegara a descubrir un recurso por el cual todos estos estados particulares del estado hipnótico pudieran acrecentarse hasta la hipnosis completa, se habría vuelto a suprimir la idiosincrasia de los enfermos y se habría realizado el ideal tratamiento anímico o el ideal del tratamiento anímico. Pero hasta hoy no se ha hecho ese progreso. Todavía sigue dependiendo más del enfermo que del médico el grado de obediencia que logre la sugestión. Ese grado depende, de nuevo, del albedrío del enfermo. Hay otra consideración todavía más importante. Cuando se describen los éxitos en extremo asombrosos de la sugestión en el estado hipnótico, se olvida fácilmente que, en relación con esto, como en el caso de todos los efectos anímicos, se trata de proporciones de magnitud o de intensidad. Si se pone a un hombre sano en el estado de hipnosis profunda y se le ordena mordisquear una patata que se le presenta como una manzana, o si se le hace creer que está viendo a un conocido a quien debe saludar, es fácil hallar en él plena obediencia porque no tiene ningún fundamento serio para rebelarse contra esa sugestión. Pero ya a raíz de otras órdenes, por ejemplo, si se pide a una muchacha pudorosa que se desvista o a un hombre honrado que hurte un objeto valioso, se nota en el hipnotizado una resistencia que puede llegar hasta el punto de que rehúse obedecer a la sugestión. Así, se aprende que ni siquiera en la mejor hipnosis la sugestión ejerce un poder ilimitado, sino solo un poder de cierta intensidad. Si los sacrificios son pequeños, el hipnotizado los cumple. Si son mayores, se rehúsa como haría en la vigilia. Pero si estamos frente a un enfermo que se lo esfuerza por su gestión para que renuncie a la enfermedad, se observa que este es para él un gran sacrificio, no uno pequeño. El poder de la sugestión se mide, en verdad, con la fuerza que ha creado y mantiene a los fenómenos patológicos. Pero la experiencia muestra que esta última es de un orden de magnitud por entero diverso de aquel al que pertenece el influjo hipnótico. El mismo enfermo que acata plenamente la orden de colocarse en cualquier situación onírica, aunque no repugnante, que se le instile, puede permanecer enteramente refractario a la sugestión que le prohíba, por ejemplo, su parálisis imaginaria. Y a esto se suma, en la práctica, el hecho de que justamente los enfermos de neurosis son casi siempre difíciles de hipnotizar,
de suerte que la lucha contra las poderosas fuerzas mediante las cuales la enfermedad está anclada en la vida anímica debe librarla. No el influjo hipnótico íntegro, sino solo una fracción de él. En consecuencia, la sugestión no tiene asegurado de antemano el triunfo sobre la enfermedad, por más que se haya logrado la hipnosis, aún la profunda. Hace falta librar todavía una lucha, y el desenlace es muy a menudo incierto. Por eso, con una hipnosis única, no se consigue nada contra perturbaciones graves de origen anímico. Ahora bien, con la repetición de la hipnosis desaparece la impresión de cosa milagrosa que el enfermo quizás esperaba. Puede obtenerse después, mediante hipnosis repetidas, cada vez más claramente la influencia que al principio se echaba de menos sobre la enfermedad, hasta lograr un resultado satisfactorio. Pero un tratamiento hipnótico de esa clase puede ser tan trabajoso e insumir tanto tiempo como cualquier otro. Otra manera en que se revela la debilidad relativa de la sugestión por comparación a la dolencia que se combate es cuando se consigue, sí, suprimir los fenómenos patológicos, pero solo por un breve lapso, transcurrido el cual reaparecen los signos de la dolencia y tenemos que volver a expulsarlos mediante una nueva hipnosis con sugestión. Si este proceso se repite bastantes veces, suele agotarse la paciencia tanto del enfermo como del médico, y el resultado es el abandono del tratamiento hipnótico. También son estos los casos en que suele producirse una dependencia del enfermo respecto del médico y una suerte de adicción a la hipnosis. Es bueno que el enfermo conozca estos efectos del método terapéutico hipnótico y las posibilidades de desengaño que trae aparejada su aplicación. La virtud terapéutica de la sugestión hipnótica es algo fáctico, no precisa exagerada alabanza. Por otra parte, es bien comprensible que los médicos a quienes el tratamiento anímico hipnótico había prometido tantas cosas que después no cumplió, no se cansen de buscar otros procedimientos que posibiliten una influencia más profunda y menos imprescindible sobre el alma del enfermo. Hay perspectivas ciertas de que el moderno tratamiento anímico, consciente de su meta, que representa un renacimiento de viejos métodos terapéuticos, pondrá en manos de los médicos armas todavía más poderosas para la lucha contra la enfermedad. Los medios y los caminos para conseguirlo estarán signados, es decir, firmados, por una intelección más honda de los procesos de la vida anímica misma. Intelección cuyos primeros pasos se basan justamente en las experiencias hipnóticas. Fin del texto. Ahorita estamos en la página 132 de la edición estándar, de la edición Amor Tú de la obra de Sigmund Freud, volumen número 1, textos prepsicoanalíticos. Bye.